Hablar de lo que está pasando en el mercado de la vivienda, porque hay tres cosas que suceden exactamente al mismo tiempo a medida que nos acercamos al final del año. Número uno, el Banco de la Reserva Federal está recortando los tipos de interés, pero los tipos hipotecarios están subiendo. Número dos, estamos viendo el número más bajo de ventas de viviendas desde la gran crisis financiera. Y número tres, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Y Harris y Trump ambos tenían sus propias propuestas sobre cómo arreglar el mercado de la vivienda, y usted tiene algunos compradores y vendedores de viviendas que están confundidos en cuanto a lo que deberían estar haciendo. Así que vamos a saltar a la derecha en esto porque quiero romper cada uno de ellos, empezando por lo que está sucediendo en el mercado hipotecario. En la primera parte del año, si querías obtener una hipoteca de tasa fija a 30 años, ibas a estar pagando más del 8% en esa hipoteca. Luego, cuando la gente se entusiasmó con la posibilidad de que el Banco de la Reserva Federal redujera los tipos de interés, empezamos a ver que los tipos hipotecarios bajaban hasta el 17 de septiembre. El 17 de septiembre, si querías conseguir una hipoteca a tipo fijo a 30 años por primera vez, podías conseguir una hipoteca justo por debajo del 6%. El 18 de septiembre, un día después, el Banco de la Reserva Federal empezó a recortar los tipos de interés. Anunciaron que iban a recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos, lo que significa 0.5%. Y que no iban a ser tan agresivos con los recortes de los tipos de interés como a algunos les hubiera gustado. Y así comenzó la era de subidas de los tipos de interés hipotecarios que hemos estado viendo durante el último mes y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia entre el tipo hipotecario que usted paga y el tipo de interés fijado por el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal fija el tipo de los fondos federales. Ese no es el tipo de su hipoteca, es el tipo de interés que los bancos se pagan entre sí cuando se prestan dinero unos a otros. Cuando los bancos te cobran un tipo hipotecario, hay un par de cosas a las que prestan atención. El número uno es su coste sobre este dinero, que es, por supuesto, el tipo de los fondos federales. Pero el número dos es cuál es la tasa de mercado para un préstamo. Y donde van a ver la tasa de mercado para un préstamo es el rendimiento a 10 años. Esto es lo que a los bancos les gusta mirar. El rendimiento a 10 años mira si usted fuera a prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos durante 10 años. ¿Qué tasas de interés te pagaría el gobierno? Y lo que hemos estado viendo suceder es que este rendimiento a 10 años ha ido en aumento. Ahora, hay un par de razones por las que ha estado subiendo. Voy a hablar de eso en un minuto. Pero a medida que el rendimiento a 10 años ha ido en aumento, el banco está diciendo: usted es una inversión más arriesgada que prestar dinero al gobierno, porque el gobierno puede, por supuesto, solo pagar cualquier cantidad de dinero que querían porque pueden grabar a la gente. Pueden trabajar con la Fed para imprimir más dólares. Así que es menos arriesgado prestar dinero al gobierno. Y si nosotros, el banco, tenemos que prestarte dinero, tenemos que cobrar una tasa más alta para compensar el riesgo añadido. Así como el rendimiento a 10 años ha ido en aumento durante el último mes y medio. Las tasas hipotecarias también han estado subiendo, lo que plantea la pregunta: ¿por qué el rendimiento a 10 años ha estado subiendo? Ahora, hemos estado cubriendo esto en informes de mercado. Pero hay una serie de razones por las que el rendimiento a 10 años está subiendo. Y si vas y lees Wall Street Journal o CNBC, diferentes artículos dirán cosas diferentes. Algunos artículos dirán que los inversores están preocupados por la inflación. Otros dirán que los inversores están preocupados por el déficit nacional. Otros dirán que los inversores están preocupados por la deuda nacional o por algún tipo de recesión que pueda avecinarse. Pero en realidad, no se puede señalar una sola razón por la que el rendimiento a 10 años haya estado subiendo. Lo que hay que entender es la esencia general de lo que provoca el aumento de los rendimientos, y en particular lo que eso significa. Es que si soy un inversor y voy a prestar mi dinero a algo, voy a basar mi rendimiento en relación con el riesgo de esta inversión. Y si la gente piensa que prestar dinero al gobierno es más arriesgado, van a querer una tasa de rendimiento más alta. Y como hemos estado escuchando noticias sobre la inflación, la economía, nuestra deuda nacional, nuestro déficit nacional, esto se ha correlacionado con el rendimiento de 10 años en aumento. Así que hay una serie de razones por las que los inversores podrían estar más preocupados por el dólar, la inflación, la deuda nacional, sea lo que sea. Esto ha contribuido a un mayor rendimiento, a lo que significa que los bancos también te cobran una tasa de interés más alta. ¿Qué significa eso en lenguaje llano? Significa que a medida que los inversores se preocupan más por la economía, la inflación y el dólar, el tipo de interés que pagas por tu hipoteca también sube. Así que sí, hay que prestar atención al tipo de los fondos federales, pero también al rendimiento a 10 años. Ahora bien, si quieres estar al día de lo que ocurre en los mercados en el momento en que ocurre, Market Briefs es un boletín financiero gratuito en el que cada día mi equipo desglosa lo que ocurre en aspectos como el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas, la economía mundial y nuestra propia economía en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Puede leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y es totalmente gratuito. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, tengo el enlace para que te unas abajo en la descripción. Y esto me lleva a la segunda parte del vídeo de la que quiero hablar, que es el congelado mercado de la vivienda.
MAQUES, más específicamente la desaceleración de las ventas de viviendas. Si usted habla con cualquier agente de bienes raíces, si usted habla con cualquier banquero hipotecario, lo que no les gusta sobre el mercado de la vivienda es que no hay muchas transacciones sucediendo. Los agentes inmobiliarios y los banqueros hipotecarios cobran comisiones. Cuantas más operaciones se produzcan, más cheques reciben. Ahora, claro, los cheques de hoy son más grandes que antes porque las casas son mucho más caras, así que los cheques de las comisiones son mayores. Pero el número de transacciones ha ido disminuyendo. De hecho, hace solo unos días tenemos un nuevo informe diciendo que las ventas de viviendas, el número de ventas de viviendas que ocurren en septiembre cayó a la cifra más baja que hemos visto desde 2010. Fue incluso más lento que el número de agosto que obtuvimos en agosto, también fue un número récord. Y aquí es donde la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios obviamente está preocupada por los agentes inmobiliarios y el economista jefe de la ANAR, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, incluso habló sobre esto. Esto es lo que tenían que decir. Cito: los factores que impulsarían mayores ventas de viviendas, como las tasas hipotecarias, significativamente más bajos ahora en comparación con hace un año. Inventario comienza a aumentar y, por supuesto, puestos de trabajo continuamente se añaden. Y sin embargo, las ventas de viviendas están estancadas en niveles bajos. ¿Qué significa esto? Parece que tenemos la receta para un mercado inmobiliario en crecimiento. Tenemos tipos hipotecarios que son más bajos ahora que a principios de 24. Tenemos puestos de trabajo en nuestra economía y tenemos más inventario de viviendas ahora que hace 4 meses, aunque todavía tenemos una baja número de inventario. Pero a pesar de eso, no estamos viendo las ventas de viviendas crecer a donde agentes inmobiliarios les gustaría que fueran. Y aquí es donde mucha gente está preocupada en cuanto a lo que hace esto para la economía, para el mercado de la vivienda. ¿A dónde va a ir esto? Y por supuesto no lo sabemos. Todo el mundo tiene una predicción. Voy a mostrarte que tú también la tienes. Pero la clave que quiero que entiendan aquí es que mientras seguimos viendo estas bajas cifras de inventario, sí, las cifras de inventario son más altas hoy que hace 12 meses, pero siguen siendo relativamente bajas. Y a medida que seguimos viendo estas transacciones bajas, pues seguimos viendo precios altos. Y estos altos precios de la vivienda son difícil de justificar para muchas personas teniendo en cuenta los precios de la vivienda han aumentado en un 50 a 65% en los últimos 5 años, mientras que los ingresos solo han aumentado en alrededor del 20%. Y así, cuando el coste de la vivienda crece significativamente más rápido que los ingresos, a la gente le resulta más caro comprar las casas más caras. Por no mencionar el hecho de que las tasas hipotecarias de hoy son mucho más altas de lo que eran en 2020 y 2021 e incluso en 2022. Y así no solo tienes que pagar más dólares para comprar esa casa, sino que también hay que pagar más intereses sobre esos dólares, por lo que es mucho más caro, mucho menos asequible para arreglar este problema, mucho menos asequible para comprar esa casa. Y aquí es donde ahora tenemos políticos que esperan solucionar el problema. Ahora tenemos unas elecciones a principios de noviembre. También tenemos la reunión del Banco de la Reserva Federal a principios de noviembre. Pero centrándonos en estas elecciones, no tratando de hacer política. Ambos candidatos, Harris y Trump, tienen sus propias propuestas sobre cómo van a arreglar el mercado de la vivienda, cómo van a hacer que la vivienda sea más asequible. Y lo que quiero hacer es hablar de lo que estas propuestas son. Así podréis haceros vuestras propias opiniones. De nuevo, no soy un canal político, no soy un comentarista político. Estoy aquí para hablar de finanzas y dinero. De esa manera puedes ser un inversor financieramente más inteligente. Así que hablemos de esto. Hay 2 propuestas principales que Harris ha estado hablando para ayudar a resolver la crisis de asequibilidad de la vivienda. Número 1. La que probablemente ha ganado la mayor atención de relaciones públicas. Es que Harris ha propuesto dar hasta $25,000 en ayuda para el pago inicial a la primera vez, la primera generación de compradores de vivienda. Y la segunda es que ha propuesto ofrecer un incentivo fiscal a los constructores de viviendas para que construyan nuevas casas con el fin de aumentar la oferta de viviendas. Hablaremos de lo que esto significa en un minuto. Trump, por otro lado, ha propuesto algunas cosas. Número 1. Ha propuesto incentivos fiscales para los constructores de viviendas para continuar la construcción de viviendas, mientras que también la reducción de regulaciones innecesarias en la construcción de viviendas para que sea más fácil para los constructores de viviendas para salir y construir casas. Bill también ha hablado de poner algunos terrenos federales a disposición de la construcción residencial. Y luego, en una pequeña tangente, también ha hablado de arreglar el mercado de la vivienda por prohibiendo, cito, que los inmigrantes indocumentados obtengan hipotecas o acceso a la vivienda, esencialmente sacar a algunas personas del país o sacar a algunas personas del mercado de la vivienda para que sea más fácil para las personas en el país que son ciudadanos para acceder a esa vivienda. Así que vamos a hablar de esto por un segundo.
Por el lado de Harris, se proponen $25,000, hasta $25,000 en ayuda para el pago inicial a la primera generación, compradores de vivienda por primera vez. La preocupación con esto es, por supuesto, si le das a la gente dinero para comprar casas, dinero gratis. Entonces existe la posibilidad de que los precios de la vivienda podrían subir aún más. Porque ¿qué estamos haciendo cuando le damos a la gente acceso a dinero gratis para comprar casas? Bueno, por supuesto, aumenta la demanda. Y a medida que aumenta la demanda, eso puede ayudar a subir los precios de las casas. Porque si hay más compradores que entran en el mercado diciendo, oye, tengo $25,000, $10,000, $5,000, lo que sea para comprar una casa, puedo salir y pagar este dinero mucho más para salir y comprar una casa. Y si le das a la gente $25,000 para comprar una casa, ¿existe la posibilidad de que la gente empiece a pagar $25,000 más para comprar la misma casa? Ese es el riesgo que algunos han propuesto. En segundo lugar, dice que quiere ofrecer un incentivo fiscal a los constructores para que construyan nuevas viviendas. Eso es similar a lo que Trump ha dicho también, que quiere ofrecer incentivos fiscales a los constructores de viviendas y potencialmente a los compradores de viviendas para salir y comprar casas. Ahora, por supuesto, al igual que con la ayuda al pago inicial, ¿hay riesgos al ofrecer incentivos fiscales a los constructores? Claro. El riesgo es que potencialmente no estás recibiendo dinero de los impuestos. El riesgo es que se incentive a los constructores para que construyan viviendas que no son rentables. Eso dependerá de cada uno. Por parte de Trump, crear incentivos fiscales para constructores y compradores de viviendas. ¿Qué significa eso? Bueno, al igual que con Harris, hay riesgos con eso. Si das incentivos fiscales a los compradores de viviendas, ¿hay riesgos? Por supuesto. Porque eso podría significar que la gente está comprando casas que no pueden permitirse. Si se reducen las regulaciones innecesarias sobre la construcción de viviendas, puede que los constructores empiecen a construir casas donde no deben, como no deben, y empiecen a tomar atajos. Aquí, si habilitamos terrenos federales para la construcción de viviendas, ¿cuál es el riesgo? Bueno, te estás deshaciendo de algunas de esas tierras federales, y prohibir que los inmigrantes indocumentados obtengan hipotecas o acceso a la vivienda, ¿cuál es el riesgo? Podría ser más una cuestión de derechos humanos que otra cosa. Así que estas son las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda. Y por supuesto, esto tiene a algunas personas preocupadas y confundidas en cuanto a qué hacer, porque se preguntan, ¿debo esperar para comprar una casa hasta después de las elecciones para ver, tal vez voy a conseguir algo de dinero gratis, tal vez voy a conseguir algunos incentivos fiscales, tal vez voy a conseguir algunos otros bonos? Pero ya veremos qué pasa con eso. Así que ahora me gustaría escucharte. ¿Qué crees que hay que hacer para abordar y solucionar el problema de la asequibilidad de la vivienda? Házmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, si aún no te has apuntado, publicaremos lo que ocurra en Market Briefs. También tengo ese enlace para ti en la descripción.